¿Qué tal, queridos amigos? Continúa el affair, por decirlo de alguna manera, de Evo Morales en México. Se le ha nombrado huésped distinguido de la Ciudad de México. Claro, México no tiene por qué analizar el gobierno de Evo Morales, pero debe ser un poquito cuidadoso su gobierno en estar dándole tanto protagonismo al personaje, porque esto lo pone en evidencia. Ya resulta que hasta la presidenta espuria de Bolivia, que tomó posesión sin quórum y además colocándole la banda presidencial de Bolivia un militar, lo cual demuestra con claridad meridiana que el golpe de Estado se ha consumado, o por lo menos se ha consumado hasta ahora. En estas circunstancias, también los Estados Unidos están bastante erizados con la presencia de Evo Morales en nuestro país. Y ha comenzado una propaganda terrible, una en la que se ve a un sacerdote supuestamente que ha hackeado su propio banco, al Banco Vaticano, para resolver. ¿Se acuerdan ustedes cuánto lío hubo con el Banco Vaticano y Ambrosiano en otras épocas? Bueno, pues este señor tiene las cuentas, fíjense ustedes qué rápido se movieron las cuentas tanto de el señor Evo Morales como de su vicepresidente. Hablan de que hay una cuenta de 312 millones de euros para Evo y de 17 millones de euros para su vicepresidente. En total sería una fortuna inmensa, con lo cual podrían mantenerse, pero en cambio en México la impresión que se tiene es que Evo no tiene capital y por ello el señor Gerardo Fernández Noroña, el rey de los debates crispados, dijo que tenían que hacer una cooperacha para juntarle su sueldo al señor Evo Morales entre los diputados, tanto que bastaba con que cada diputado diera 500 pesos de su sueldo, vamos a ver cuántos son los que se deciden hacerlo, para poder facilitarle a Evo su estancia en nuestro país. Pero no se averiguan las cosas. Por ejemplo, ya empezaron las sospechas de que hay una triangulación o que la había entre el gobierno de Bolivia, el cártel Sinaloa y el gobierno mexicano. ¿Será por esto que soltaron a Ovidio Guzmán tan rápidamente el 17 de octubre en Culiacán? ¿Será acaso razón suficiente el hecho de que el cártel de Sinaloa aparentemente sea el cártel del sexenio, tomando en cuenta la hipótesis ya lejana de que cada sexenio estrena a sus propios narcos? Así me lo dijo en alguna ocasión el abogado César Fentanes, allá en su casa, por cruzando obviamente la frontera. Pues bien, el hecho es que a Evo se le dice que vendía coca al Chapo Guzmán. No se especifica si vendía nada más la hoja de coca o la cocaína refinada, pero el hecho es que así era, según dicen quienes conocen la historia. Si esto fuera así, Evo sería millonario y entonces se entendería que tuviera 312 millones de euros, que son aproximadamente 650 millones de pesos, para que nos vayamos entendiendo, en una sola de sus cuentas en el Banco del Vaticano. Pero resulta que Evo, durante su gobierno, fustigó a la Iglesia Católica. No estuvo de acuerdo con las acciones de la Iglesia Católica. La llamó enemigo del pueblo. Y esto hizo que la Iglesia Católica se encendiera. Él en lo personal dice que es católico, pero que no tolera que la Iglesia Católica explote con, así dijo, a los más pobres, a los indígenas. Esto es lo que dice Evo. Y se enfrentó tremendamente, así que me resulta un poco incongruente el que decidiera depositar a su cuenta personal dinero en el Banco Vaticano.
pero así lo dicen, porque esto es parte de una gran propaganda que tiende a diseccionar, a pulverizar a las izquierdas en todo el continente latinoamericano. Curiosamente, por eso no han pronunciado ninguna referencia ni los gobiernos de Venezuela ni de Cuba, y acaso el de Nicaragua dijo por allá que apoyaba la moción de México en el sentido de considerar lo que es evidente, golpe de Estado a lo que sucedió en Bolivia. La nueva presidente, la señora Áñez, es francamente Áñez. La señora Áñez es una mujer que disparó además dardos venenosos contra México, a grado tal que el gobierno mexicano decidió no reconocerla. Más bien habría que romper toda relación con este gobierno y entonces pensar, ¿y la embajada de Bolivia en México a quién va a servir? Porque el embajador último que llegó era obviamente del grupo de Evo Morales y estuvo en la recepción al expresidente Morales, y lógicamente pues podría pensarse en expropiarse la embajada de Bolivia una vez que se rompan relaciones para entregársela a Evo y que viva ahí y que se forme un centro cultural boliviano con en lugar de una embajada pues espuria, porque si no reconoce el gobierno de México al gobierno actual, a la presidenta Áñez, obviamente no podremos reconocer al embajador que envíe esta señora. Entonces el paso siguiente es romper relaciones con Bolivia y reanudarlas cuando regrese Evo Morales al poder o se realicen elecciones que satisfagan a la izquierda mexicana y al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin importar lo que opinemos los demás mexicanos. Y yo creo que está bien que se le haya dado asilo al expresidente Evo Morales. Lo que no está bien es que se le trate como si fuera un semidios, como si fuera un hombre libre de pecado. Su pecado mayor fue el sostenerse durante 13 años como mandatario. Y esto nos hace ver que la reelección nunca, en ninguna circunstancia, es buena para nadie. Ni la posible reelección de Trump si no lo sacan antes de la Casa Blanca, ni ninguna otra reelección, aunque lo permitan las leyes. El eternizarse en el poder es signo siempre de dictadura y no de democracia. Empecemos por ahí y terminemos todas las coyunturas. Lo siento, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.